Este domingo 22 de octubre, Argentina celebra elecciones generales para determinar al próximo presidente del país. Y todo apunta a que los argentinos votarán con el bolsillo, porque la crítica situación económica tiene un severo impacto en su calidad de vida y bienestar. La elevada inflación y la caída del poder adquisitivo han dejado al 40% de la población en la pobreza, más de 18 millones de personas. Argentina se precipita a su sexta recesión en una década. ¿Cuáles son los principales desafíos de la maltrecha economía y qué soluciones proponen los candidatos a la Casa Rosada? Los organismos internacionales como el Banco Mundial o el FMI han mejorado sus previsiones de crecimiento para la región para 2023. En el caso de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, del 1,2% estimado en abril al 1,7%. Una cifra impulsada sobre todo por las dos principales economías, México y Brasil. Sin embargo, para Chile, Haití y Argentina la previsión es negativa. La CEPAL proyecta que la economía argentina se contraerá un 3% en 2023. ¿Por qué? La severa sequía de los últimos años lastra el crecimiento de un país muy dependiente del campo. En 2022, el agro aportó 55.000 millones de dólares. Para este año se calculan pérdidas de 20.000 millones de dólares, un impacto del 3% en el PIB. Pero la falta de divisas por el clima no es el único problema de Argentina. El principal y más grave es, sin duda, la inflación desbocada. En los últimos 5 años, la inflación se ha disparado en Argentina. Tan solo el año pasado los precios prácticamente se duplicaron y para este 2023 se espera que se catapulte, situándose entre el 140 y el 190%. Y el dato de septiembre de 12,7% no es mejor que el de agosto, cuando la inflación mensual se disparó a 12,4%. La mayor tasa en 32 años después de que el gobierno devaluara 22% su moneda tras las elecciones primarias en las que ganó el populista ultraliberal Javier Milei. La elevada inflación ha erosionado el poder adquisitivo de la población y las últimas cifras de pobreza del primer semestre del año en Argentina son alarmantes. Además de que 4 de cada 10 argentinos viven la pobreza, el 9% de la población, 4 millones, son indigentes. ¿Cuáles son las recetas de los principales candidatos presidenciales para combatir la inflación? Sergio Massa, candidato oficialista y actual ministro de Economía, aboga por mantener los controles cambiarios hasta que la situación macro permita una relajación y frenar así la sangría de reservas. Actualmente el gobierno tiene el tipo de cambio anclada a 350 por cada dólar, que es ficticio porque actualmente si ves a otros tipos de cambio, por ejemplo el dólar blue, está superando 1.000 por cada dólar. Entonces, esto es solamente para mantener la ficción antes de la elección, para mantener su imagen de un ministro de Economía competente. Yo creo que lo único que hacen esos controles de capital es generar un mercado paralelo porque la gente va a seguir demandando pesos y también agobia a la economía porque significa que las empresas tienen dificultades para acceder a dólares y esos dólares los necesitan para importar bienes, para hacer las inversiones necesarias y también todo esto desalienta la inversión extranjera en Argentina. Según nuestros analistas, no parece la mejor idea. Una rival de Sergio Massa es Patricia Bullrich, candidata de la principal coalición opositora de centroderecha Juntos por el Cambio. Bullrich fue ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri y también está convencida de que podrá acabar con la inflación. Apuesta por la teoría de choque, hacerlo todo muy rápido desde el primer día. La aspirante a la Casa Rosada apunta por seguir las recetas del expresidente Mauricio Macri, entre otras cosas, terminar con las restricciones cambiarias y liberalizar el mercado de divisas. Ese es uno de los pasos que hay que dar, es decir, por un lado hay que unificar el tipo cambiario, por el otro lado hay que reducir el gasto público y finalmente cortar la emisión monetaria. Si no se atajan estos tres frentes de forma simultánea, va a ser bastante complicado avanzar en la lucha contra la inflación. Sí, bueno, Patricia Bullrich lo que quiere ella es poner un fin al cepo cambiario y devaluar el peso.
Eso a corto plazo significa que la inflación va a subir aún más, pero yo creo que es una medida necesaria porque en el momento el tipo de cambio en Argentina es demasiado fuerte y eso está dañando la competitividad del sector externo en Argentina. Y una devaluación significaría que la Argentina ganaría competitividad porque sus exportaciones van a ser más baratos medio en dólares. Y eso también ayuda al Banco Central a acumular divisas, lo que necesita el país. Un paso necesario, sí. La cuestión es cómo Bullrich lo aplicaría. En las elecciones primarias de agosto, a la oposición conservadora le salió un candidato disruptor con quien nadie contaba, el ultraliberal Javier Milei, un economista con propuestas radicales que sacudió el tablero político argentino al ganar los comicios. Milei capitalizó el voto protesta asestando un duro golpe al peronismo y al frente opositor Juntos por el Cambio. Javier Milei propone eliminar el Banco Central y dolarizar la economía para acabar con la inflación. Y si miras otros países como el Ecuador o El Salvador que han adoptado el dólar como moneda oficial, eso ha ayudado mucho a reducir la inflación y mantenerla estable. Pero yo creo que el dolarizar no resuelva los problemas estructurales que tiene la Argentina, por ejemplo, el desequilibrio fiscal y también le quita competitividad a la economía argentina y significa que la Argentina se somete bajo la política monetaria de Estados Unidos. Argentina no tiene reservas. Actualmente las reservas de Argentina son negativas, es decir, que debe más el Banco Central, que tiene más pasivos de activos. Alrededor de, pienso, menos 7 mil millones de dólares ahora. Entonces va a ser imposible. No hay precio para dolarizar con ese tipo de reservas. También el Instituto Internacional de Finanzas, la Asociación Mundial del Sector Financiero, asegura que Milei necesitaría entre 30.000 y 40.000 millones de dólares en reservas y parece poco probable que los inversores extranjeros se expongan aún más al riesgo de Argentina. El diagnóstico es conocido. Argentina gasta más de lo que recauda y el déficit se cubre con emisión monetaria o con deuda. El país ha tenido déficit fiscal en 13 de los 16 últimos años, según cifras del Ministerio de Economía. Pero, ¿qué reducir sin que haya sufrimiento social? ¿Jubilaciones? ¿Subsidios a la energía? ¿Cómo pretenden los candidatos recortar el desorbitante gasto público? Por lo pronto, Sergio Massa aumentó, tras recibir dinero contante del FMI en agosto, las ayudas sociales y los salarios del sector público, al tiempo que recortó el impuesto a las ganancias a casi todos los argentinos. O sea, más gasto para intentar superar la derrota en las primarias. La batería de medidas del ministro de Economía y candidato peronista suma casi un punto del PIB. ¿Cuál es entonces su plan para alcanzar la meta de déficit fiscal que exige el FMI? No tiene. Es tan simple, no tiene plan. No hay plan. Ahora están en plena campaña electoral y está gastando plata como agua, podemos decir. Y además de eso, está cortando impuestos. Por ejemplo, cortó el impuesto de la ganancia y además está cortando la IVA para muchos argentinos, millones de argentinos. Y eso está creando un hueco enorme en la política fiscal. Massa también anunció una nueva moneda digital acompañada de una ley de blanqueo para que quienes tienen dólares en el extranjero los puedan traer. Bueno, eso tal vez ayuda un poco si aumentan las ganancias del gobierno, pero no creo que resuelva el problema fundamental, que es que el gobierno está gastando demasiado y está cubriendo el déficit con emisión. Para poder hacer que una ley de blanqueo tenga éxito, lo primero que hay que hacer es poner las cuentas en orden. Si no se ponen las cuentas en orden, es imposible avanzar en este terreno. Orden, dice nuestro analista. El concepto del orden es el eje articulador de la campaña de Patricia Bullrich. En lo económico, el orden sería la reducción a cero del déficit fiscal en el primer año de su gestión. Bullrich quiere bajar impuestos y simplificar el sistema tributario. Argentina es uno de los países con mayor carga impositiva del mundo. Ello ha llevado en parte a una informalidad laboral que roza el 50%. Bullrich aseguró que en los primeros días de su eventual gestión pondría en marcha una batería de medidas destinada a bajar la enorme presión fiscal de Argentina.
Dentro de la región, Argentina ocupa el segundo lugar de los países donde más impuestos se pagan, solo por detrás de Brasil y superando, por ejemplo, a Chile, Colombia, México o Paraguay. Obviamente que la simplificación del sistema impositivo es más necesaria que nunca, lo que ocurre que en un contexto como el actual, bajar a priori los impuestos puede resultar contraproducente, porque para poder avanzar en el saneamiento de la coyuntura económica hace falta también tener recursos genuinos que vienen por la vía fiscal. Pero sí pienso que ella quiere acabar con muchos subsidios que existen en Argentina que son insostenibles, y además de eso a parar el crecimiento de empleo estatal. Para mí lo más importante es una reducción del gasto fiscal, del gasto público, por ejemplo, a través de una reducción de subsidios a la energía, los salarios públicos y las pensiones. Y eso es algo que proponen los dos candidatos opositores. Y el otro candidato opositor es el ultraliberal Javier Milei, que apunta a recortar el gasto público con una motosierra. Su programa de ajuste prevé reducir las funciones del Estado al mínimo. Quiere recortar ministerios, suprimir los subsidios a la energía o privatizar empresas públicas y erradicar el 90% de los impuestos actuales. En total se compromete a bajar 15 puntos de gasto del PIB. No tiene sentido común para cortar un presupuesto del gobierno de 15 puntos. Es mágico ese tipo de racionamiento. Es posible que él puede cortar 5% alrededor de eso, podemos decir. Eso parece ser más factible, pero 15% en un año, y también nos dice el periodo de tiempo para cortar 15%. No sabemos que es un año, 4 años, pero todavía, si es 8 años, es populismo. Bueno, muchas de esas propuestas son brindis al sol, ¿no? En la medida que algunas, en términos del PIB, como eliminación de algún ministerio, tienen una incidencia totalmente secundaria o menor en el gasto público, y otras, si bien son necesarias, hay que ponerlas en contexto y plantearlas de forma gradual. No es con una motosierra cómo se va a poner la economía argentina en orden. Hace falta pausa, templanza y un plan, no solamente el deseo de cambiar. En realidad, todas las propuestas económicas de los candidatos deberían tener en cuenta las metas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, en cuyas manos se encuentra Argentina. El fondo es el mayor acreedor del país, un interlocutor muy incómodo para el gobierno peronista. El gobierno de Mauricio Macri firmó en 2018 el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, un total de 57.000 millones de dólares. Para afrontar vencimientos de deuda este año, Argentina se vio obligada a acudir a un inédito préstamo de Qatar, a yuanes provenientes de un acuerdo swap con China y a fondos del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. El FMI sigue muy de cerca la carrera electoral. Otorgó en agosto un salvavidas económico al gobierno de 7.500 millones de euros, pese a advertir que el país no había cumplido los objetivos del acuerdo. El fondo exige hasta fines de año un déficit fiscal del 1,9% del PIB y reservas internacionales netas de 1.000 millones de dólares, mucho menos de los 8.000 que exigía en marzo. ¿Qué dicen los candidatos sobre el ajuste que pide el fondo? El ministro candidato del oficialismo no se cansa de repetir que hay que sacar al fondo del país. Responsabiliza al FMI de la inflación de agosto, la más alta en 32 años, por obligar al gobierno a devaluar el peso tras las elecciones primarias. Y en general culpa al organismo internacional de los males de la economía argentina. ¿Qué dicen los analistas? De hecho, el FMI ha sido bastante tolerante con la Argentina. Han seguido dándole dinero a la Argentina a pesar de que Argentina no cumplió las metas del programa. Y yo creo que es porque son como codependientes, ¿no? Porque la Argentina necesita al FMI para mantenerse a flote y el FMI necesita que la Argentina repague sus deudas porque es el mayor deudor del FMI. Podemos decir con Argentina, es decir, que Argentina no ha logrado ninguna de sus metas, ninguna, y todavía tiene programa, todavía tiene plata del fondo. Es inédito.
Otros países que tienen programa con el fondo dicen, bueno, ¿por qué estás tan, como digo, débil o easy, podemos decir, con Argentina? Entonces, el problema no es el fondo, en mi opinión al menos, no es el fondo. El problema es que el gobierno no es capaz para hacer las reformas necesarias para bajar la inflación. Por parte de la oposición, en cambio, tanto la conservadora Patricia Bullrich como el ultraliberal Javier Milei están a favor de devolver el préstamo al fondo. Ninguno de los dos ha puesto en duda el programa con el organismo. La candidata conservadora a la presidencia, Patricia Bullrich, se ha mostrado partidaria de cumplir más de cerca el acuerdo con el FMI, anunciando además que si gana pedirá frenar los desembolsos que su rival y ministro de Economía, Sergio Massa, consiguió para el mes de noviembre. ¿Son creíbles las metas de Bullrich para con el FMI? Sí, pienso que es creíble. Seguramente va a haber revisión de ese programa, no va a ser el mismo programa que existe ahora. Pero pienso que hay voluntad político de Bullrich y Juntos por el Cambio, su partido, para mantener relaciones buenas con el fondo, para tener relaciones buenas con Estados Unidos, que es el socio más importante del fondo, como sabemos. Sí, yo creo que si gana Bullrich, lo más probable es que siga el acuerdo con el FMI, y creo que las medidas que pide el FMI son medidas que son necesarias, y yo creo que eso también entiende Patricia Bullrich, y por eso tiene sentido cumplir con esas mesas para estabilizar la economía. El libertario Javier Milei ha llegado a asegurar que lo que pide el FMI es un ajuste pequeño en comparación con el programa de austeridad que él propone, y promete pagar sin renegociar y ajustar más que lo que exige el fondo. Ya habíamos dicho que Milei recortaría el gasto en un 15% del PIB. La Argentina necesita recortar el gasto público, pero el 15%, un recorte del 15% del PIB es muy alto, y yo lo veo poco probable, sobre todo porque esas medidas tienen que pasar por el Congreso argentino, y si gana Milei, no creo que vaya a tener la mayoría en el Congreso. Reducir el gasto público está bien, pero es algo que hay que hacer de forma gradual. Si la reducción del gasto público se plantea del día a la noche y esto implica bajar 10, 15 puntos del PIB de golpe, la protesta social podría llevarse por delante a cualquier gobierno de cualquier signo. Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei concentran las posibilidades de llegar a la Casa Rosada este domingo 22 de octubre o ir a un balotaje el 19 de noviembre. 3 modelos económicos para un país en crisis, con un peso en caída libre y una inflación desbocada que lastra el bolsillo de los hogares. Complicada elección para los argentinos en medio de este turbulento escenario económico.